aquí con Gloria Álvarez, que está en Argentina acompañándonos. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola María, gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien por aquí. Bueno, como siempre Gloria nos acompaña en Argentina, en una de sus tantas visitas tratando de difundir las ideas de la libertad. Y tenemos acá unas preguntas para hacerle a Gloria, que creo que todos están muy interesados en escuchar. Sobre todo, ¿cuáles son las fallas, Gloria, que encontrás en aquellas personas que defendemos la libertad, que todavía no hemos logrado tener un impacto demasiado fuerte en Latinoamérica y seguimos probando con diferentes formas de socialismo? Creo que durante mucho tiempo los defensores de la libertad creyeron que con estadísticas, con datos duros, con pruebas económicas que fueran irrefutables, iban a lograr capturar la lógica de las personas y así las mismas no iban a tener otra alternativa más que decir, sí, la libertad es el camino. Pero el problema es que hoy por hoy, con todos los conocimientos de neurociencia que tenemos, sabemos que la mayoría de las personas no son racionales a la hora de adoptar una idea o una filosofía de vida, sino primero tiene que entrarles por la pasión, por el corazón. Y ha habido diferentes defensores de la libertad que creo que eran muy buenos para apelar a ese sentimiento, como Bastiat, como Ayn Rand, que aparte de los argumentos económicos iban también a la fibra humana. Y creo que cada vez nos damos cuenta a la hora de dar una conferencia que cuando apelamos a darle a la idea un sentimiento, es mucho más efectiva y permea mejor que lo que se consideraba anteriormente. Como decía James Buchanan en algún momento, que el liberalismo tiene que recuperar su alma, digamos, no solamente en números fijos de la economía, sino como recuperar el alma, que la gente se vuelva a identificar con un ideal. Sí, porque al fin y al cabo, si las personas no se sienten listas o preparadas para ser libres, porque la libertad implica responsabilidad, mucho menos van a aceptar intrínseca la idea de la libertad económica. Exacto. Gloria, ¿cómo enfrentás a una persona o cómo debatís con una persona que parte de la base de que el capitalismo o el liberalismo es inmoral y que el socialismo es un sistema que se preocupa mucho más por la gente? Lo que pasa es que la moralidad no se puede medir por las intenciones. Entonces, claro, en las intenciones uno podría decir qué cruel eso de contratar a un trabajador y pagarle un sueldo versus el paraíso ideal donde todo es gratis, donde nadie tiene que trabajar, donde abunda para todos. Y en ese nivel de intencionalidad, a la gente, en ese espejismo, le pudiera parecer que el socialismo es más moral. Pero si nos vamos a la práctica, no hay nada más inmoral que acabar con el derecho a la vida. Y todos los países que han experimentado la agenda socialista o comunista han terminado en genocidio y en miseria. Entonces, si tú aniquilas esos derechos inalienables, empezando por la vida, la libertad y la propiedad, terminas en una agenda absolutamente inmoral. Me ha pasado cuando me preguntan, por ejemplo, bueno, pero yo me gustaría imponer esas cosas sin ser violento. Y siempre les pregunto, bueno, pero ¿y cómo puedes imponer a la gente, por ejemplo, una expropiación? Y si la persona no está dispuesta a ser expropiada, ¿cómo se lo impones? No te queda más que o matarlo o mandarlo a un campo de concentración. Entonces, finalmente, el obligar a otros a hacer lo que en tu cabeza es más moral, termina siendo inmoral. Y las consecuencias son siempre nefastas. Sí, o sea, el que se quiere ir a realmente comprobar históricamente qué es mejor, se va a dar cuenta. Lo que pasa es que el capitalismo no es una utopía. Entonces, siempre es injusto comparar la utopía del socialismo, donde se promete el paraíso en la tierra, con un sistema que no te está diciendo que no va a haber asesinos o que no va a haber corruptos. Los va a haber, pero por lo menos va a ser un sistema donde el que se esfuerce va a ser premiado y el que no se esfuerce, pues también sufrirá las consecuencias, versus un sistema que en teoría es fantástico, pero que en la práctica lleva miseria igual para el que es corrupto como para el que no lo es. Gloria, ¿por qué pensás que en Latinoamérica tenemos este gen populista, socialista, y en cambio en países como Canadá o Estados Unidos
la historia fue otra. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia, creo yo, fueron las instituciones que permitieron una mentalidad cultural completamente distinta. Hay un libro que lo explica muy bien, se llama Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones?, de Acemoglu y Robinson, que habla de cómo desde el momento en que se da la colonización norteamericana versus la conquista española hay tremendas diferencias. La primera es la cultura del saqueo versus la cultura del trabajo. Mientras allá tú ibas a trabajar, aquí venían a saquear, pero ni siquiera era para saquear en nombre propio, sino todo iba de vuelta a la corona. Entonces siempre hemos tenido esa idea de una corona a la que hay que mantener, existimos para mantener al Estado, versus en Norteamérica, donde cada persona cuando se instalaba se le daba la propiedad sobre el territorio, y al tener la propiedad sobre el territorio era responsable por lo que ocurriera en el territorio. Entonces se diluye la libertad, se diluye la responsabilidad, se individualiza, mientras que acá todo lo que era, digamos, propiedad, primero tenía que pasar por el filtro de la corona, por los permisos de la corona, y eso va creando también diferentes dinámicas en las relaciones sociales, porque entonces aquí era la relación del patrono con el indígena, el explotador y el explotado, los tributos sin ser cuestionados, mientras que en Estados Unidos llegó el momento donde fue no taxation without representation, donde la gente, por tener que hacer fruto del uso de su trabajo, tampoco estaban dispuestos a pagarle impuestos a una corona que en este caso no los dejaban estar representados. Pero también tiene que ver un componente religioso. El catolicismo en nuestros países se arraigó muy duro y en sus mensajes hacen de la pobreza una virtud, y mucha gente se mantiene contenta pensando, bueno, si me va mal en esta vida, más grande va a ser mi parcela en el cielo. Entonces también hay una diferencia entre la influencia que tuvo, digamos, el protestantismo, las religiones anglicanas, de las cuales, por ejemplo, vienen textos como La moralidad del capitalismo, que hacen algo digno y honorable, el trabajo, el fruto del esfuerzo del ser humano, versus una ideología religiosa que condena a la persona, digamos, que tiene recursos, y enaltece al pobre por ser pobre. ¿Y por qué pensás que, dado que empezamos tan bien en Estados Unidos con Mr. Jefferson y Mr. Adams, ahora está decayendo tanto Estados Unidos? ¿Por qué se está volviendo una versión más socialista? Bueno, la decadencia de Estados Unidos ha empezado, digamos, paulatinamente desde principios del siglo XX, creo yo, que con la creación de la Fed y los primeros lobbies que empezaron a hacer proteccionismo de diferentes industrias, como por ejemplo la industria de la mantequilla versus la margarina, la industria del algodón, que empezaron a pedir ciertos proteccionismos, la creación de la Fed. Luego viene Franklin Roosevelt a implementar este plan enorme de papá gobierno, sacando a todo el mundo de la pobreza, creando fuentes de empleo desde el Estado. Digamos, paulatinamente se fueron perdiendo ciertas libertades en Estados Unidos. El gobierno federal fue creciendo a mayor medida que los gobiernos estatales, su poder de influencia, hasta el punto donde resulta absurdo que un tipo que estaba considerado como el candidato a ser del Partido Demócrata pudiera ofrecer socialismo como una alternativa y ser tomado en serio. Yo siempre hago el paralelismo de que hace 30 años hubiera sido impensable que los demócratas postularan a alguien frente a un Ronald Reagan que lo que estuviera proponiendo es socialismo. Nadie lo hubiera tomado en serio. Y en tan solo 30 años la cultura se ha degenerado tanto, la calidad educativa, por lo mismo que es pública, ha caído a tal nivel que los chicos no entienden cómo funciona la economía. Ves chicos que se ponen a pedir que el 1% pague todos los impuestos y que les den educación gratis, y ni siquiera tienen idea de quién es el 1%, cuánto gana el 1% o cuánta gente implicaría eso. Entonces, vemos una degradación. Y el problema es que cuando no hay intelectualidad, cuando va decayendo el nivel de cuestionamiento, de lógica, de argumentación en una sociedad, cualquier eslogan lo reemplaza.
y es más fácil adoptar eslóganes que dicen sí, gratis para todos y vamos a resolver la deuda con más deuda y a todo el mundo le hace sentido eso, que en una sociedad como la que dejaron sus padres fundadores establecida. Y por eso vemos la campaña electoral en Estados Unidos más populista en su historia, creo yo. La cantidad de falacias ad hominem entre Trump y Hillary Clinton, los ataques personales, el no tocar temas de fondo, era algo a lo que no estábamos acostumbrados en otras épocas en este país. Y también habrá que hacer el análisis de 60 millones de latinoamericanos viviendo en Estados Unidos que al cruzar la frontera se van con una cultura, con una mentalidad populista. ¿Qué tanta influencia puede estar teniendo eso en el debate y en el discurso? Vos hablaste recién de la educación de los chicos y del poco entendimiento que tienen de economía y supongo que también de filosofía, por lo cual después terminan pensando un poco como socialistas. ¿Qué cosas habría que tener en cuenta desde la familia y de una educación académica para tratar de transmitir a los chicos un poco de amor por la libertad? Bueno, primero que todo tiene un precio y que todo tiene un costo. Y son cosas muy sencillas que no son tampoco difíciles de hacer. Yo me acuerdo que en primero primaria yo saqué pésimas notas, pero pésimas. Y entonces mi papá me llevó a su oficina. Y cuando yo entré a la oficina, él tenía un montón de... Yo le hacía muchos dibujos a mi papá y los tenía todos colgados por ahí. Y él me decía, ¿tú sabes lo que yo vengo a hacer aquí? Y yo, sí, pues venís a trabajar. Sí, me dice, pero yo vengo acá a ganar el dinero para que tú puedas ir a estudiar. Con lo cual, si tú sacas malas notas, ¿de qué me sirve a mí venir a trabajar? Y yo sé que tú tenés la capacidad de sacar mejores calificaciones. Y ese mensaje a mí me caló muchísimo, porque a veces queremos excluir a los chicos de que las cosas cuestan, de que hay un mundo real, de que es difícil, de que el trabajo duro, pero esas son las pequeñas lecciones que yo creo que los padres deben dar. Cuando sus hijos tengan un dilema, usar el método de Sócrates, que Sócrates lo que hacía con la gente era que la gente se respondiera a sus propias dudas. Y cuando un chico piense que lo mejor es regalarlo todo, preguntarle, bueno, ajá, y pues si regalamos todo, ¿qué va a pasar después? Y después de eso, ¿qué va a pasar después? Apoyarlos mucho, causa y efecto, y sobre todo confiar mucho y darles mucha confianza y autoestima, o sea, que sean individuos que se sientan los arquitectos de su destino, que sepan que por supuesto hay cosas que no se pueden controlar, pero que siempre que se tomen decisiones correctas y uno sea moral y no atropelle las libertades ajenas, puede llegar, digamos, a una mejor situación de la que dejó. También creo que es muy efectivo darle una mesada a los chicos. Mi papá, por ejemplo, usaba una mesada como a los 12 años y nos daba algo así como $5 a la semana. Entonces tú sabías que esa era la plata que tenías y si te la gastabas, pues ya, chao. Pero a una edad muy pequeña aprendes a manejar un presupuesto, a que los recursos no son infinitos. Yo creo que esas pequeñas lecciones, aparte del hábito de la lectura, creo que es importante que los chicos... Hay mucha gente que dice, ay, pero es que mis hijos no leen. Pues sí, pero si en su casa no hay libros, ¿de dónde van a sacar los libros? Los niños son curiosos por naturaleza y van a agarrar lo que esté a su alcance. Entonces creo que esas pequeñas cosas son muy efectivas a largo plazo. Última pregunta, Gloria. Hace 2 años atrás tuviste este video que subió a YouTube y que tuvo tanto éxito. Estos años fueron seguramente muy intensos para vos. ¿Cómo evaluás el trayecto de Gloria Álvarez en estos 2 años? ¿Cuál fue el impacto que tuviste tanto en Latinoamérica como en el mundo? Y un poco, viendo tu situación actual, ¿qué cosas te gustaría reforzar o si hay algo que te gustaría cambiar? ¿Y cómo ves tu futuro de aquí en adelante? Pues mira, el impacto creo que ha sido enorme. La palabra populismo hoy uno la busca y uno puede hacer la comparación de poner en Google populismo en el 2013 o en el 2012 y poner populismo en Google en América Latina en el 2016 y ha habido un impacto. La cantidad de gente que se ha sumado escribiendo libros, haciendo columnas, poniendo videos, detectando, digamos, este cáncer que tenemos en América Latina, es algo que, digamos, se abrió el diálogo y eso creo que no tiene marcha atrás.
Obviamente, entre toda la gente con la que uno ha conversado, uno quisiera encontrar personas que llevaran las palabras a la acción, y a veces las personas te dicen, pero ¿cómo? Y buscan fórmulas mágicas, y cuando uno le responde que empieza por uno mismo, empieza por uno desde su círculo de influencia a empezar a dar la batalla de las ideas, como que la gente no te cree, como que siguen esperando que haya un Mesías que te diga por dónde, o la formulita mágica, y a veces no sé, me gustaría ser más efectiva en eso, porque por ahí y hablas con jóvenes universitarios o con líderes juveniles de partidos políticos, con empresarios, pero cuando te escuchan, como que no les estás diciendo lo que quieren oír, porque lo que les estás diciendo es que la respuesta empieza por ellos. Entonces, ser más efectiva en eso. Pero a pesar, digamos, de los errores, creo que todo te va dando un aprendizaje, y estos 2 años han sido para mí impresionantes lo que he aprendido. Bueno, el libro que publicamos con Axel también ya es algo que ahí está para el que quiera profundizar más, y de aquí en adelante pues mucha gente me dice, ay, te vas a meter a política, y la verdad es que no me comen las ansias, porque me gusta... ¿Quieres más cambio cultural que político? Sí, porque ¿de qué te sirve tirarte a elecciones con ideas libertarias si la gente sigue queriendo socialismo? Nadie te va a votar, y aún si te votan vas a entrar a un sistema que te va a obligar a ser socialista. Entonces prefiero estar desde afuera, y si algún día la demanda existe para la oferta de nuestras ideas libertarias, pues entonces considerar. ¿Estás terminando otro libro, Gloria, es así? Sí, estoy terminando otro libro que sale en mayo del próximo año. Digamos, si El engaño populista fue muy académico, muy intelectual en este aspecto, este se va a llamar Cómo hablarle a un progre, y trata con mucho sarcasmo, con humor, con ejemplos de la vida cotidiana y anécdotas mías, precisamente pues las típicas falacias o los típicos discursos que el progre a veces nos da, y cómo aprender a identificarlos y conversarlos. Eso es un poco lo que necesitamos también, ¿no? Los liberales, saber cómo debatir y cómo argumentar a favor de la libertad y debatir frente a las ideas socialistas. Así que esperamos que salga ese libro. ¿Para mayo entonces? Sí, para mayo del otro año. Bueno, Gloria, esperamos tenerte nuevamente con nosotros pronto. Gracias, Muchísimas María. gracias por acompañarnos. Gracias a ti.